Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Estamos cumpliendo con el compromiso de la predicación de la palabra y estos videos que estamos haciendo, interesantes, que pueden servirnos incluso como clases para líderes que necesiten de una muy buena formación en cuanto a las grandes verdades que estamos hablando. Y en este punto estamos tratando sobre el humanismo. Este sería el video número 3 que vamos a estar haciendo. Y como siempre, inicio este tiempo compartiendo con un texto de la bendita palabra del Señor, como debe, verdad, de ser. Y este texto de la palabra lo encontramos en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 11. Gálatas 1, versículo 8. Voy a leer el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelve y dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Creo que nos debe llamar mucho a nosotros la atención, el énfasis, la energía, el carácter con que el apóstol Pablo pues habla, ¿verdad?, aquí a la iglesia de Galacia. Usted sabe que la iglesia de Galacia estaba siendo bombardeada por informaciones que no tienen nada que ver con la verdad, y el apóstol, como un buen pastor, como un buen líder que tiene la responsabilidad de orientar, pues le dice a la iglesia: mire, no hagan caso a todo lo que vienen hablando, cuidado si reciben otro evangelio, podemos ser nosotros o un ángel, no hagan caso. Y lo repite. En este punto, pues estamos hablando acerca del humanismo, el humanismo religioso, que es una corriente religiosa que busca integrar la filosofía del humanista con rituales religiosos y creencias centradas en la ética, en la moral, en el conocimiento, en el gnosis, en el conocimiento, en todo lo que tiene que ver con la preparación, fuera de cualquier indicio del actuar de Dios en la libertad humana. También se basa en el avance científico y las necesidades y apariciones de la humanidad, rechazando toda referencia a entidades o a principios que van amarrados o unidos con Dios. Entonces, el humanismo religioso, tal como se entiende a partir de algunos siglos, rechaza toda palabra, todo lo que tiene que ver con la palabra, en el sentido de que la moralidad está basada en normas dictadas por la divinidad que es Dios, y todo aquello que pueda calificarse de lo sobrenatural. El humanismo se centra en el humano y pues es bastante peligroso. Se distingue del llamado humanismo secular, en que mantiene formas de organización y prácticas similares a las de las religiones convencionales, aunque desprovistas de todo contenido místico y sobrenatural. El humanismo no va a dirigirse a lo sobrenatural, a Dios, a lo espiritual. Y en este sentido, pues, aunque los practicantes del humanismo religioso no han llegado a organizarse bajo este nombre, existen algunas asociaciones filosófico-religiosas, así como corrientes internas dentro de algunas iglesias liberales que definen los valores y los principios del humanismo religioso, y lo han acuñado, sus postulados, y lo enseñan y lo inducen a las personas. Entonces, de forma convencional, solemos citar que en el año 1933
como fecha de fundación del humanismo religioso al publicarse en Estados Unidos el Manifiesto Humanista, documento que proclama y sintetiza las bases fundamental del movimiento. Sin embargo, antes de esa época ya existían algunos movimientos y tendencias que defendían las ideas de la proclama del humanismo religioso. Entonces, se habla mucho del culto a la razón, que fue una fiesta cívica organizada en los tiempos de la Revolución Francesa, principalmente por un personaje llamado Jacques Hebert, y asimismo en el año 1793 la famosa catedral de Notre Dame fue convertida temporalmente en un templo a la razón, donde se trabaja la razón, donde se trabaja lo que tiene que ver con lo intelectual del ser humano. Porque el positivismo trabaja mucho eso, lo que tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con la inteligencia, con la habilidad, con el ser humano. O sea, eso de que yo recibo la palabra de Dios y yo la puedo desglosar y yo la puedo hablar y yo la puedo compartir y estoy capacitado, o que Dios me habló. Y hay que saber que con el asunto de Dios me habló, hay que tener mucho cuidado, porque de eso se ha convertido normalmente en algo muy repetitivo, que cualquiera te dice Dios me habló, pero no podemos ignorar, hermano, que Dios habla de muchas maneras. Declara la palabra que Dios se ha manifestado a los hombres de muchas formas. Dios, y lo dice la Biblia, de muchas maneras Dios habla a los hombres. Job 33, versículo 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dice así: pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído a los hombres y les señala su consejo. O sea, está hablando de una de las formas que Dios habla, pero Dios habla de muchas maneras. Dios no está en silencio, Dios no está en un receso, como algunos quieren decir, de tener una relación con el hombre y hablar con el hombre. Claro está, Dios habla indirectamente a través de su palabra, y es la profecía más segura, y nada que esté por encima de la palabra lo vamos a aceptar. Pero debemos saber, hermanos, que Dios habla de muchas maneras. Dios habla más de una vez. En Hebreos 1:1 encontramos también algo muy interesante que quiero que valoremos en esta hora. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, y dice el 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, y a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Habló por los profetas, habló por su Hijo, pero también encontramos en la misma palabra del Señor que dice: en los últimos tiempos, los jóvenes verán visiones. ¿Y quién le dará esas visiones sino Dios? Joel 2:28 nos habla verdades como esta. Dice: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos verán visiones. Es una gran verdad. Ahí está el profeta Joel hablando de esto.
Pero en Hechos 2:17 nosotros encontramos, Hechos capítulo 2, versículo 17, que dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos claros que Dios habló en otro tiempo y que continúa hablando y continuará hablando cuantas veces sea necesario. Dios no es como los jueces. Los jueces, hay un principio legal que dice cómo los jueces hablan. Los jueces solo hablan por sentencia, legalmente hablando. Los jueces hablan por sentencia. Dios no habla solo a través de lo escrito en la palabra. Si Él entiende, porque Él es soberano, que debe intervenir utilizando los medios que Él quiere, Él lo va a hacer. No solo tiene que ver con la razón, con el gnosis, con el entendimiento, con la mente del hombre, como quiere enseñar el positivismo. No. Dios, en su soberanía, como creador y autor de todas las cosas, Él puede usar lo que Él quiera, hasta una hoja cuando cae. Si usó una asna cuando Balaán, porque era necesario hablarle, ¿cómo decir y cerrarme y decir, no? De la única manera que Dios te habla es a través de la Biblia. La Biblia es la profecía más segura. Y lo que nosotros debemos perseguir es la Biblia. Lo que nosotros debemos adentrarnos es a la Biblia, a la palabra de Dios, no a otra cosa. No podemos dejar la Biblia por perseguir sueños ni profecía. Eso es un error. Pero Dios tiene potestad para utilizar a través del Espíritu Santo los medios que Él tiene para hablarnos a nosotros cuando Él quiera, de la manera que quiera, porque Él es soberano. Entonces, también se debe hablar acerca del positivismo, que tiene una cierta relación. El positivismo del siglo XIX, el filósofo Augusto Comte, fundador de la sociología, creó el movimiento llamado positivismo, definido como una religión de la humanidad. Eso ha sido traído al Evangelio de manera errada. Tanto el humanismo como el positivismo ha sido traído al Evangelio de manera errada, y esto pues ha traído, lejos de bien, ha traído mucho daño. En el año 1933, un grupo de 34 pensadores, ministros religiosos, principalmente de la Iglesia Unitaria, y científicos, publicaron un manifiesto en el que expresaban la necesidad de organizar la religión según su criterio y sobre bases científicas y éticas, dejando definitivamente de lado los dogmas del pasado que trasladaban o que trazaban el avance humano. Y el documento incluía una lista de 15 puntos en que se delineaban los cambios que debían aplicarse para avanzar hacia una religión natural, una religión que no tenga que ver tanto con lo natural, con lo espiritual, una religión que no mencione tanto un ser espiritual, sino que se centre en el hombre. Y esa era el humanismo. Entonces, desde entonces se han fundado diversos grupos y asociaciones basadas en los principios enumerados en el Manifiesto Humanista, entre las que se destaca la Asociación Humanista Americana. Asimismo, existe una corriente de humanistas religiosos dentro de la Asociación Unitaria Universalista Norteamericana. Cuando hablamos de la Iglesia Unitaria, es bueno que sepamos que estamos hablando de los unitarios, que el unitarismo es una corriente teológica en el sector cristiano protestante que cree que en un Dios unipersonal y sostiene que Jesús no es el mismo Dios. El unitarismo es estrictamente monoteísta y cree que existe solo un Dios
el Dios Padre o Jehová conformado por una sola entidad, que no existe eso de Espíritu Santo, del Hijo como tal, sino solo Dios Padre o Jehová. Entonces, la idea del unitarismo se comprendían durante los primeros años del cristianismo en lo que el cristianismo católico llamó herejía, porque ellos descienden de los arrianos, el arrianismo, por el nombre de su principal defensor, Arrio. Por el unitarismo moderno se fijó con la Reforma Protestante. En Transilvania existió desde la década del año 1560, cuando era acaudillado por Ferenc David, año 1510 y 1579. Todo esto tiene que ver con la corriente de el humanismo. Y es muy importante que nosotros pues llevemos luz al pueblo del Señor, ¿verdad?, sobre esto, que mucha gente pues no lo conoce, pero sí tenemos muchas prácticas de lo que es el humanismo. Y nosotros pues debemos tener cuidado como siervos y siervas del Señor, amén, y tratar de orientarnos en todo el sentido de la palabra con esto, para no caer en los errores que otros han caído con respecto a lo que tiene que ver con esta doctrina o enseñanza, que dicho sea de paso, muchos sin analizar la han adoptado. Por eso es bueno que nosotros siempre vayamos a la Biblia y a la palabra del Señor, porque la vida de la iglesia no puede estar centrada, y nunca lo ha estado, de la verdadera iglesia, en el hombre. El hombre simplemente aquí es un beneficiado de lo que Dios, a través del Dios Padre, a través de Jesucristo y con el Espíritu Santo, ha venido haciendo por nosotros, simplemente. Pero el hombre no es como la pepita de oro dentro del Evangelio, no. Es Cristo, su palabra, su Espíritu Santo, y no hay nadie más que merezca adoración como nuestro Dios, que nos ha llamado. Él es el único Dios todopoderoso, porque en nosotros no hay perfección alguna, y por lo tanto el único ser perfecto, el único ser bueno, especial, sin falla, sin mancha, sin arruga, que la palabra nos presenta, es a Jesús. Es a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, es bueno que nosotros estemos claros sobre esto, ya que si no nos cuidamos, como el hombre tiene un interés innato en autoproclamarse bueno, digamos bueno, como el hombre tiene un interés en tener participación en todo en la vida, es bueno que nosotros conozcamos de esto, porque esas corrientes humanistas pues enseñan mucho acerca del hombre y poco de Dios. El humanismo propone de manera simple que el hombre merece ser completamente feliz, porque el hombre en esencia es bueno. No dice el humanismo que el dolor y las enfermedades y las circunstancias es por el pecado, no. Dice, el hombre merece vivir feliz, el hombre se lo merece todo, porque el hombre es muy bueno y son víctimas, y eso es muy delicado. Todo lo que se hace y por lo que debemos luchar es por el bien de todos y de cada uno en particular.
Esto es impulsado por el desarrollo, el conocimiento y el estudio, la explotación de los bienes naturales, el arte, la cultura, la psicología, entre otros. Pero nada por buscar a Dios. Eso es lo que enseña el humanismo. El hombre merece lo bueno, lo correcto. Porque al final de la jornada, en el fondo del corazón, todos somos buenos, muy buenos. ¿Y qué somos? Víctimas. Entonces le buscamos justificación al pecado. Sin embargo, encontramos en la palabra que no es así. Ahí está el caso de David, cuando pecó y tuvo consecuencias. En el día de hoy, hermanos y hermanas, amigos, estamos sumergidos en un mundo humanista que considera al hombre como el fin de todo, y esto ha influenciado grandemente a la iglesia de hoy. Sin duda alguna, nuestros hijos pasan entre 5 a 8 horas diarias en los colegios, recibiendo ese tiempo de enseñanza, sumando la televisión diaria, y ellos se transformarán en expertos humanistas, porque a través de la radio y de la internet solamente escuchamos desde niños los muñequitos, los dibujos animados. Mire, las telenovelas son hechas basadas en perseguir el bien. El bien. Los dibujos animados son creados y puestos en movimiento por percibir el bien. Y esto aparentemente no está mal, pero el problema de esto es que se centra en el hombre. Las novelas, por ejemplo, la lucha de la familia de la protagonista o de la protagonista o de la historia es por una muchacha que persigue el bienestar, que percibe la felicidad, que percibe estar muy bien y que al final lo logra, todos luchan, alguien se opone y al final, bien. Pero no se toma en cuenta a Dios. Y ahí es donde está el problema. Y lo grande del caso es que se empuja y se enseña a la gente a que esto se puede lograr con la explotación de los bienes naturales, el arte, la cultura, la psicología. Por eso escuchamos pastores o personas predicar diciendo la clave del éxito, las 5 claves de esto, las 5 o las 4 formas de lograr aquello, y todo es centrado en el hombre. Pero nosotros, cuando venimos a la palabra, nos encontramos que el evangelio no es centrado en el hombre. El evangelio, el hombre es un ente de bendición, claro está, pero el hombre aquí en este caso en el evangelio es el que recibe la bendición por buscar a Dios, por su gracia y su misericordia. No olvidemos que el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Más buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estas cosas serán añadidas. En el versículo 33 no encontramos esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Hay que leer el contexto de ese texto para que nosotros lo podamos simplemente entender, porque esas cosas están enumeradas ahí y el Señor las deja ahí, pero no es producto de los estudios. Todo eso colabora, todo eso ayuda, no es producto de que tú estés en un lugar que se viva bien, que sean cosas, todo eso colabora y ayuda, pero el bienestar, la paz, la seguridad, el amor y todo lo demás lo vamos a encontrar cuando nosotros busquemos a Dios y tengamos a Dios en primer lugar. El humanista dice eso no es necesario. Si tú te preparas, si tú estudias, mire, y esto podría ser demostrado científicamente, pero no bíblicamente. ¿Sabe por qué? Pero ¿y cuánta gente nosotros no conocemos que lo han logrado todo? Viven en familia millonaria que no les pica ni un mosquito.
las 3 comidas calientes más las meriendas, viajes, carros, dinero, pero son infelices. Al final de la jornada son infelices. ¿Cuántos artistas no hemos escuchado que han logrado explotar su talento, sacarle provecho a su talento y han logrado el éxito? Son estrellas, pero muchos de ellos hasta la vida se han quitado. Entonces, ¿dónde está lo que dice el humanista o el humanismo? Que tú tienes que prepararte, simplemente, pero no toma en cuenta a Dios. No, eso no es cierto. El Señor dijo que fuera de mí, nada podéis hacer. He oído personas muy influyentes decir, lo tengo todo, pero cuando llego a mi realidad, a mi casa, a mi entorno, estoy vacío. Yo no sé cuánto escucharon el testimonio de la cantante Yuri, por allá por los 90. Independientemente de cómo esté ahora, que no sé cómo está. Ella decía que estaba con un hombre hoy, otro mañana, y que se despertaba de madrugada en camas ajenas, no con uno, hasta con 2. Y decía, pero ¿y qué es esto? Y algunas veces hasta se iba. Pero luego dice que habló diciendo que era el vacío que había en su corazón. Pero ella era rica, dice que tenía casa donde quiera, o tiene casa, supongo que la debe tener todavía. Riquezas, dinero, belleza, juventud. Pero se sentía vacío hasta que se encontró con Cristo, se casó y creo que está casada hasta el sol de hoy con la misma persona. Ella dice, ahora tengo la felicidad. El humanista o el concepto humanista dice, no. Tú puedes tener felicidad y paz de acuerdo al contexto donde tú vivas, de acuerdo al contexto donde tú te encuentres, de acuerdo al contexto donde tú estés. Y tú te mereces la paz, porque tú no eres culpable en el fondo de tu corazón. Tú eres una víctima del sistema, de lo que dicen, y en cierto modo somos víctimas, sí, porque a veces reaccionamos conforme a lo que tenemos, y hemos dicho que nadie puede dar lo que no tiene, eso está claro, pero no es cierto que del todo somos inocentes, animalitos, inocentes, mariposas, si pudiera decirse así, porque el pecado causa estrago en el hombre y sumerge el hombre en la maldad, sumerge el hombre en el dolor, sumerge el hombre en el vacío existencial que tienen muchas personas. No lo llena, compadre, nada de este mundo. El único que lo llena es Cristo. Y ahí se le cae la teoría a los humanistas. Se le cae la teoría total y absolutamente. Gente, compadre, que se han dado un tiro en la cabeza, siendo millonarios, siendo famosos, que se han envenenado. Otros están en las drogas, vueltos nada, y lo tenían todo. El humanista dice, no, él cayó en droga porque había droga ahí. La iba a buscar a donde sea, olvídate de eso. La iba a buscar. Entonces, el humanismo está afectando a nuestras iglesias hoy día, porque se está presentando un mensaje falso y no se le está enseñando a la gente a que si es necesario tiene que sufrir por la causa de Cristo. Porque el humanismo atrae gente, atrae seguidores. Esto que yo estoy hablando no le va a gustar a todo el mundo, ni le gusta a todo el mundo. No, porque es algo negativo, mucha gente lo llama negativo. Pero ¿qué pensar de un Esteban muriendo apedreado por la causa de Cristo? Eso lo dice la palabra. ¿Se acuerdan la historia de Esteban? Y no estamos hablando de un evangelio de dolor ni de sufrimiento. Estamos totalmente en contra de eso. Pero cuando tenga la oportunidad de llegar, si llegó, alabado sea Dios. Hermano, Esteban murió
apedreado. Y hablar de los mártires que murieron por la causa de Cristo. Óiganme, ninguno de ellos murieron fácil, ni en buena situación. No murieron fácil, murieron con graves situaciones, con graves dolores. Entonces, cuando tú presentas al mundo ese concepto humanista, las iglesias se te llenan, la gente va porque tú le das un consuelo falso a las personas. Tú le das un consejo falso. Porque a la gente no le gusta que le hablen del sufrimiento, a la gente le gusta que le hablen del bienestar. Y no podemos cambiar el evangelio. Aunque el Señor te ama, aunque el Señor te quiere, aunque el Señor está a tu lado, aunque Cristo ha prometido cuidarte y bendecirte, no puedes ignorar esta verdad que tienes que saber lo que dijo el Señor en Juan 16, verso 33. Juan 16, verso 33, que dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones o aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor te está garantizando el éxito, el llegar a la meta, poniendo tu confianza en Él. Poniendo tu confianza en Él, tú logras el éxito. Poniendo tu confianza en Dios, tú vas a pasar esas olas feroces que hunden tu barco. Porque a Dios le atrae cuando hay hombres y mujeres que se atreven a confiar en Él. Hay gente que están confiando mucho en su sabiduría, en su conocimiento. No, porque ya yo me hice un doctorado y yo con mi título vivo. Eso es falso. Hay gente que tiene títulos grandes, con especialidades hechas en Rusia. Son infelices. Son infelices porque ellos todavía no se han encontrado con el que da la verdadera felicidad. Que la felicidad que da Cristo no la da como el mundo la da. Es una felicidad verdadera, real y exacta. Entonces, ese humanismo que nosotros oímos, que la mayoría de los predicadores, sobre todo los que están en internet, son humanistas. No le hablan a la gente que hay que sufrir a veces. Son humanistas. Porque están presentando a un Dios, al Dios de ellos, como que es el Dios que te llamó para celebrar